Muy buen día, queridos estudiantes de grado séptimo del Colegio Los Naranjos de Bosa. En esta ocasión vamos a escuchar un video tutorial de las temáticas que hemos venido trabajando en esta semana de clase para que ustedes puedan obtener un mejor entendimiento de las mismas. En esta ocasión hemos estado hablando y vamos a reforzar un poco sobre lo que es la respiración en los seres vivos. Sabemos que la respiración es diferente según las adaptaciones que tienen los animales, las plantas, las células, las bacterias, y vamos a aprender más acerca de ello. Empecemos con la respiración celular. Tengamos en cuenta y observemos aquí en la imagen una célula, el citoplasma. Recordemos que el citoplasma es la parte donde están todos los organelos. Ahí va a ocurrir algo muy importante. Y aquí vemos una mitocondria, que es un organelo muy importante en la respiración celular. Es el encargado precisamente de realizar esta función. Existen dos tipos de respiración a nivel celular, que es la respiración anaeróbica o también la podemos llamar respiración anaerobia. Esta se encuentra sin presencia de oxígeno y únicamente y exclusivamente la realizan algunos tipos de bacterias. La respiración anaerobia también se le llama fermentación. En este mapa conceptual quiero contarles aquí que esta ocurre, la respiración anaeróbica, con un proceso llamado glucólisis. Esta se da en el citoplasma, se los mostré aquí en la imagen. En esta parte azul oscura, no tan oscura, en esta parte ocurre esa respiración anaeróbica. Esa glucólisis, como también se le llama fermentación, puede ser una fermentación láctica o una fermentación alcohólica. Esta fermentación láctica produce ácido láctico más ATP. Y la fermentación alcohólica es la que produce alcohol más ATP. Tengamos en cuenta que esta sigla de ATP, adenosín trifosfato, en resumen, quiere decir que está produciendo energía. Esta es principalmente la finalidad de la respiración. También existe otro tipo de respiración a nivel celular, que es la respiración aeróbica o aerobia. En esta sí hay presencia de oxígeno y es precisamente eso, se utiliza el oxígeno para extraer energía. Este es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de las moléculas orgánicas, como la glucosa. Este es un proceso más complejo en el que el carbono es oxidado y cuando llega a la mitocondria se mezcla con el agua, haciendo un compuesto químico que se llama glucólisis, en el cual el oxígeno procedente es empleado del aire, es empleado es el oxidante de esta reacción. La respiración aeróbica es el proceso responsable para que la mayoría de los seres vivos requieran el oxígeno. Ella es la que se encarga de eso mismo, de utilizar ese oxígeno que nosotros inspiramos para obtener esa energía. Es propia de los organismos eucariotas en general. En este pequeño mapa también encontramos cómo se realiza este proceso. Una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno ingresan a la mitocondria. ¿Qué pasa allí en la mitocondria? En la cresta mitocondrial ocurren una serie de transformaciones químicas y se producen 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y se transforma también en energía, 38 moléculas de adenosín trifosfato. Esa es la transformación que ocurre la glucosa junto con el oxígeno. La glucosa que la encontramos, se la otorgamos al organismo, se le otorga mediante la nutrición y el oxígeno mediante la inspiración, ¿cierto? Bueno, pasemos ahora a la siguiente. Respiración vegetal. Vamos a hablar en qué consiste ese tipo de respiración. Tenemos dos procesos importantes en la planta. Uno es fotosíntesis y otro es respiración. Tengamos en cuenta que la respiración es un proceso contrario al de la fotosíntesis.
¿Qué sucede en la fotosíntesis? La planta toma el dióxido de carbono que está presente en el aire, lo procesa y expulsa oxígeno. Esto lo realizan las plantas de día. Ellas realizan este proceso de fotosíntesis. Y la respiración desprende más oxígeno que dióxido de carbono. Entonces, nuevamente, en la fotosíntesis cogen el dióxido de carbono y expulsan oxígeno únicamente, tengámoslo en cuenta, en el día. ¿Qué pasa en la respiración? Ingresa oxígeno y expulsa dióxido de carbono. De noche, las plantas solo realizan la respiración, desprenden únicamente de dióxido de carbono. Cogen oxígeno, expulsan dióxido de carbono de día y de noche, aunque es más frecuente de noche. Por eso es que de pronto en la noche en nuestra habitación no debemos tener plantas. ¿Por qué? Porque ellas están expulsando ese dióxido de carbono de su respiración y nos puede afectar a nosotros. Las plantas tienen unas estructuras especializadas para absorber ese oxígeno para respirar. Una de esas estructuras las encontramos en las hojas. Son llamadas estomas. En las hojas, en el en vez de la hoja, o sea, por la parte de abajo, encontramos esas estructuras. Ellas se abren y se cierran para permitir el intercambio de esos gases. Aquí vemos un tejido de la hoja donde aparecen diferentes estomas. Si podemos evidenciar, este que estoy señalando está abierto y este que está acá arriba ya está cerrado. Entonces ellos se abren y se cierran para permitir ese intercambio de sustancias. También en las plantas, tanto en los tallos y en las raíces, encontramos las lenticelas. Las lenticelas también permiten ese intercambio de sustancias. Aquí vemos también una imagen microscópica de esa lenticela que surge a través del tallo. Estas estructuras son muy especializadas y ellas, por ejemplo, si ve que la planta tiene deficiencia de agua, le está faltando el agua, no abre su estructura y no permite que salga el agua para no debilitarse. Pasemos ahora a respiración animal. Diferentes especies animales, diferentes estructuras, diferentes formas de vida. Así lo mismo, es diferente los sistemas respiratorios y la forma como respiran los animales. Tenemos básicamente 5 diferentes tipos de respiración, en poríferos y cnidarios, en este caso en una esponja. El oxígeno, O2, y dióxido de carbono se intercambia por difusión. No tienen estructuras especializadas en una respiración directa. O sea, simplemente el oxígeno entra y sale y es filtrado. No sucede nada más. Es mucho más sencillo. En el resto de los animales, entonces, vemos otros tipos de respiración. Está la respiración cutánea, la respiración traqueal, la branquial y la pulmonar. Vamos a ampliar un poco más estos tipos de respiración. Respiración cutánea. Los animales que respiran por la piel o por un tegumento viven en un medio acuático o en lugares muy húmedos, ya que solo estos animales en esos ambientes es eficaz. Poseen un tipo de respiración, las lombrices de tierra, las medusas, las anémonas, los sapos y las ranas. Entonces es un tipo de respiración por la piel. Ellas tienen, todos estos seres que estoy mostrando acá, tienen una piel muy delgada que tiene que tener una característica muy especial para que haya ese tipo de intercambio gaseoso. Tiene que estar húmeda. Si la piel no está húmeda, no puede realizar ese proceso. ¿Cómo sucede ese proceso, ese intercambio gaseoso en estos seres? Se realiza a través de la epidermis, es muy fina, y cuando la cutícula externa esté húmeda. Acá tenemos el ejemplo de una lombriz de tierra. Ahí estamos señalando la cutícula que está pues en toda su piel y el epitelio. ¿Qué sucede ahí? El agua en el agua el oxígeno se disuelve en las sustancias mucosas de la piel y pasa a la sangre.
Por eso es necesario que esté húmeda. Las células de los tejidos, el CO2 que produce pasa a la sangre y nuevamente es filtrado y expulsado ya lo que no necesita. Ya ese metabolismo que ha realizado la célula lo expulsa, asimismo por la piel. Bueno, pasamos a otro tipo de respiración traqueal. Esta respiración se da en insectos y en artrópodos terrestres. Este aparato respiratorio de estos animalitos, de estos insectos, está formado por tubos llamados tráqueas, quienes se ramifican y hacen el contacto directo con las células y realizan un intercambio directo por difusión. Y aquí lo vemos en estas imágenes. En este saltamontes vemos, ellos tienen tráqueas a los costados. Ampliándolo más, vemos unos pequeños agujeros llamados espiráculos, los cuales igualmente muy parecido a las de las plantas se abren y se cierran absorbiendo ese oxígeno que necesita a forma de respiración. Entonces recordemos que la respiración traqueal está presente en insectos, arácnidos y miriápodos. Respiración branquial. Esta respiración se lleva a cabo por branquias o por agallas, también se les llama así. Estas son láminas formadas por dobleces de la piel, contienen muchos vasos sanguíneos en que se realiza un intercambio gaseoso. Aquí se realiza una filtración del agua que entra por la boca, esas branquias absorben el oxígeno que necesitan y son llevadas al torrente sanguíneo. Este tipo de respiración lo encontramos en invertebrados acuáticos, en anélidos, moluscos y en vertebrados como peces y anfibios acuáticos. Existen branquias internas como la de los peces o branquias externas, aunque son pues de pronto un poco más delicadas porque pueden ocurrir daño en estos animales. Las branquias son tan eficientes que filtran el 80% del oxígeno presente en el agua. Entonces, son estructuras realmente muy eficientes. Aquí tenemos unos ejemplos de esos animales que tienen una respiración branquial. Entonces tenemos al pulpo, tenemos a los crustáceos, tenemos a los peces y esta especie de animal que es un ajolote tiene las branquias externas y las podemos ver. Listo, pasamos a la siguiente, respiración pulmonar. En todos los vertebrados, a excepción de los peces, se caracterizan porque tienen respiración pulmonar. Los pulmones son unas bolsas de finas paredes que sirven para realizar ese intercambio gaseoso, para lo que conectan con el exterior mediante una serie de conductos. Entonces, esta respiración se caracteriza por esas bolsas, que son exactamente los pulmones, mientras que en los anteriores seres no hay una bolsa de almacenamiento de aire. Vamos a ver qué características encontramos de diferentes en ellos, qué diferencias, porque según su tipo de vida los mamíferos tienen diferentes formas de vida, entonces también su aparato respiratorio es especializado. En las aves, el aparato respiratorio de las aves tiene algo muy especial. Los pulmones se prolongan en unos sacos aéreos. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Aquí vemos los pulmones y tienen una prolongación, que son estos, los sacos aéreos, los cuales les ayuda también a ellos en su vuelo. En las aves cantoras tienen otro sistema más. Tienen localizado en un aparato fonador, que es el que les ayuda a generar ese canto y les sirve para cantar y está aquí ubicado entre la tráquea. Se llama la siringe y es la que le permite a las aves ese hermoso canto, les permite hacer ese hermoso canto utilizando pues ese aire que entra a sus pulmones. En los reptiles también tienen otro tipo diferente de sistema pulmonar. Los pulmones se encuentran un poco más desarrollados. Estos órganos presentan tabiques o septos. Permiten una mayor superficie de intercambio gaseoso. Son más alargados como los vemos ahí en la imagen. Y esto hace más rápido el proceso de respiración. Puede que estos animales respiren
más veces por minuto que lo hace de pronto otro animal, precisamente por el diseño de su pulmón. Vamos a pasar al siguiente, los anfibios. Los anfibios, cuando son larvas, por ejemplo un renacuajo, respira por branquias. Ya cuando son adultos, tienen una respiración cutánea, siempre la piel húmeda. Y además se ayudan con respiración pulmonar. Los pulmones tienen pocos alveolos. Las fosas nasales de la cavidad bucal o el movimiento del suelo de la boca favorece la entrada del aire. ¿Listo? Entonces aquí vemos esta imagen de esta rana, donde aparte de tener por todo su cuerpo, porque las ranas siempre van a estar húmedas, esa respiración cutánea también está provista de unos pulmones que le ayuda a esa respiración pulmonar. Ahora vamos a pasar a la respiración pulmonar en mamíferos. En los mamíferos, los pulmones están más desarrollados en su superficie interna, porque en estos pulmones encontramos unos tubos ramificados que transportan el aire a los sacos alveolares. Y asimismo están compuestos por pequeñas cámaras llamadas alveolos. En los alveolos es donde se produce ese intercambio gaseoso con la sangre. Es allí donde el oxígeno es transportado directamente al torrente sanguíneo para ser llevado a las células y realizar el metabolismo de la respiración en la mitocondria. Resumiendo los tipos de pulmones en los vertebrados. Entonces aquí en esta imagen vemos la diferencia de cada uno de los tipos de pulmones que tienen esos seres. Entonces vemos en el anfibio un poco más sencillo. Miren acá en el ave de pronto el desarrollo de esos sacos alveolares que son los que almacenan el oxígeno para el vuelo de las aves. Y pues aquí faltaría de pronto señalar la siringe, que es la que permite que algunas aves hagan esos cantos tan hermosos. Y los mamíferos, unos pulmones más desarrollados con mayores sacos, mayores estructuras que son los alvéolos. Listo, chicos, pues aquí ya explicada la temática. Tengan en cuenta que nosotros los seres humanos somos mamíferos y tenemos un sistema de respiración pulmonar y nuestros pulmones son muy parecidos a estos que están aquí, a los de los mamíferos. Muchas gracias, espero que este video pues les sirva para complementar más la temática de respiración en los seres vivos y pues atentas a las sugerencias y comentarios que puedan dejar en el video. Muchas gracias, chao, que estén muy bien, gracias por escucharme.